Bueno, les quiero contar, pues esto va a ser un pequeño abreboca, que he tenido muy en cuenta sus opiniones, sus señalamientos, que hace poco publiqué una charla sobre la importancia de comer sano y qué se debería comer, y pues esto de la dieta ha generado mucho debate, mucha polémica y tal, pues porque yo entiendo que no todos pueden cumplir adecuadamente las recomendaciones. Adicionalmente, hay miles y miles de tipos de dietas, hay dietas para todo tipo de personas, hay dietas según las escuelas y es verdad que unas recomiendan unos nutrientes, otras recomiendan otro tipo de nutrientes y eso a la larga pues genera un poco de controversia. Lo importante es que muchos pacientes lo que me dijeron, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo podemos bajar de peso? Y es importante, es importante que ustedes entiendan o sepan que la obesidad no es solamente lo que comemos. La obesidad tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que sentimos, cómo nos formamos desde niños, qué emociones guardamos, porque el tejido adiposo también es un tejido que responde a nuestras emociones, como mismo responden todos los tejidos del cuerpo. El tejido adiposo, que es la célula del tejido adiposo, se llama adipocito y la principal función de esta célula es almacenar grasa. Y el almacenamiento de grasa es algo que no depende solamente de lo que uno come, aunque esto es algo fundamental. Digamos, disminuir el peso, es importante primero sanar las emociones. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de haber sido abusados, el hecho de haber sido abandonados, el hecho de haber tenido un accidente, por ejemplo, en el cual se vio involucrado, ya sea de forma real o sea de forma simbólica, nuestra seguridad, nuestra integridad, eso puede desencadenar un aumento del tejido adiposo, porque una de las funciones del tejido adiposo es la protección. ¿Listo? Entonces, eso es una de las causas, tratar de integrar tratar de averiguar si en la infancia, si durante la adolescencia o en la juventud vivimos eventos que fueron traumáticos para nosotros en cuanto a supervivencia o en cuanto a integridad física o psíquica. En segundo lugar, el ejercicio. El ejercicio es fundamental para disminuir el peso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, muchos pacientes, ¿usted hace ejercicio? No, doctora, yo hago oficio todo el día. Yo le digo, ejercicio no es igual que oficio. ¿Por qué? Porque oficio, la persona anda, sube, baja quizás, trapea, hace todas las cosas de la casa, pero eso no es ejercicio. Para que el ejercicio físico sea un ejercicio con vistas a bajar de peso o con vistas a mejorar el sistema cardiovascular o la capacidad funcional, tiene que tener determinadas características como la intensidad, y tiene que ser tan intenso como para que nuestro corazón lata deprisa, o sea, tiene que latir deprisa, por eso tiene que hacer un ejercicio con esa intensidad y obviamente es individualizado para cada persona. Tiene que tener una duración determinada para hacer que en el cuerpo se movilicen determinadas sustancias y comencemos a utilizar las grasas que tenemos de reserva y de depósito como sustrato metabólico y energético para nuestro cuerpo. Les explico mejor. A partir de los primeros 30 minutos de ejercicio, de actividad aeróbica, el organismo utiliza como sustrato energético o como alimento, digamos, la energía proveniente de los carbohidratos, porque es basada en glucosa y obviamente esta vía es más fácil para el organismo tenerla porque es algo que tiene disponible. El tejido graso o los ácidos grasos es algo que el organismo tiene que empezar a movilizar. Entonces, en los primeros 30 minutos vamos a decir que usted quema lo que usted comió. A partir del minuto 40 de actividad física es que se han agotado las reservas de glucosa del organismo y el organismo, digamos que utiliza o le echa manos a las grasas que tenemos de depósito. Por eso es importante mantener una actividad física de más de 40 minutos y lo recomendado en el paciente cardiovascular es 1 hora de lunes a viernes. Obviamente en los obesos, digamos en la obesidad severa, los tiempos de actividad física se deben programar y supervisar con diferente intensidad y con diferente duración. La periodicidad debe ser mínimo
un día entre cada sesión de ejercicio, un día por medio. Puede ser todos los días, que es lo recomendado. Lo mínimo que podemos separar una sesión de ejercicio de otra es un día por medio. Es lo más recomendable. ¿Por qué razón? Importante que el ejercicio no queda, o sea, el cuerpo no queda con la memoria del ejercicio. El efecto cardiovascular del ejercicio no es un efecto que se quede de por vida. Unos 10 días después que usted para de hacer actividad física, ya no hay ese beneficio del entrenamiento. Lo que usted logra con el entrenamiento físico prácticamente es la sumatoria de todos los medicamentos que nosotros utilizamos para tratar la enfermedad coronaria o la hipertensión arterial o la falla cardíaca, porque el ejercicio no solo los beneficios psicológicos en cuanto a liberación de endorfinas y dopamina y tal, sino todos los efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, la vasodilatación, la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y la liberación de sustancias que son digamos, muy beneficiosas para el organismo. También mejora la glucosa, mejora la resistencia a la insulina, mejora el LDL, o sea, lo disminuye, el colesterol malo, y esto es uno de los beneficios del ejercicio físico. Otras cosas que se pueden utilizar para disminuir el peso, pues ahora hay pues está muy de moda y de hecho se ha publicado en muchas revistas médicas de impacto, es el ayuno intermitente. En el ayuno intermitente, que de eso voy a hablar solamente posteriormente de ayuno intermitente, en el ayuno intermitente se logra, digamos, beneficios que no se logran, digamos, comiendo las 3 comidas o comiendo varias veces. Les explico esto. El ayuno intermitente, ¿qué es? Tratar de pasar unas horas alimentándose y unas horas sin alimentarse, por ejemplo, de nutrientes importantes, nutrientes como proteínas, carbohidratos, etc. Entonces, está planteado que el ayuno se haga, por ejemplo, se alimente durante 8 horas y el paciente, empezando una vez o 2 veces por semana, el paciente haga su última comida alrededor de las 4 de la tarde y, de ser posible, haga 16 horas de ayuno. Con estas 16 horas de ayuno, el paciente va a lograr muchos beneficios que esto explicaré posteriormente. El ayuno consiste en dejar descansar el cuerpo de alimentos, preferiblemente durante 16 horas. O sea, nos alimentamos en esas 8 horas y dejamos de alimentarnos en las siguientes 16 horas. Obviamente, para empezar el ayuno hay que tener examen médico, hay que tener determinadas condiciones por las cuales el paciente puede decidir si hace ayuno o no hace ayuno. En principio no es lanzarnos todos los días a dejar de comer y descansar 16 horas. En principio pueden ser unas 10 horas, aprovecharlo fundamentalmente en la noche, que es con el objetivo de bajar de peso. Y adicionalmente, en esas 8 horas donde nos alimentamos, tampoco es comer comida chatarra, comer alimentos ricos en azúcar y en grasa, no, es comer saludable y dejar esas 8 horas para que el organismo descanse. Hay muchos beneficios que se obtienen haciendo ayuno intermitente. Los recomendados son 2 veces por semana, iniciando las horas que usted pueda y posteriormente aumentarlo hasta que uno pueda alimentarse 8 horas y descansar el cuerpo 16 horas. Es importante también que no se asusten porque en este tiempo hay determinados alimentos que están, digamos, que permitidos, como el café, las aromáticas, el agua, los jugos verdes, se pueden estar recomendados en estas horas en las cuales no vamos a consumir, digamos, alimentos sólidos. Para los que me plantean, doctora, pero ¿cómo voy a comer? ¿O qué voy a comer? O saben, tengo muchos amigos que me han dicho, ¿de dónde vamos a sacar el aceite de oliva? ¿O cómo vamos a comer? ¿O cómo vamos a tener determinados alimentos? Esto puede ser una opción recomendada para aquellos que no tienen al alcance determinados tipos de nutrientes. Pueden hacer ayuno intermitente, por ejemplo. Después yo les voy a explicar mejor qué pueden hacer para cumplir con el ayuno intermitente. Sobre la dieta cetogénica, es algo que está bien de moda. Y esto es fundamentalmente para pacientes con intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué pacientes pueden tener intolerancia a los carbohidratos? Los pacientes que tienen resistencia a la insulina, los pacientes diabéticos, los pacientes con un gran acúmulo de grasa en la cavidad abdominal, porque eso es una señal de obesidad visceral o de grasa visceral. Y esto es uno de los
tipos de dietas que se plantea que pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque el organismo se alimenta solamente de proteínas y como los carbohidratos no están fácilmente disponibles, sino que se comen algunos carbohidratos, sobre todo de origen basado en los vegetales que crecen sobre la tierra. Entonces, esos son los carbohidratos que no son dañinos y que no tienen altos índices de glicemia, alto índice glicémico, porque estos alimentos son fáciles de digerir y aportan determinada energía. Entonces, como la dieta básicamente es basada en proteínas, el organismo las utiliza como sustrato metabólico, que es lo mismo que les expliqué de las grasas. Cuando el organismo no tiene carbohidratos, entonces estas proteínas se utilizan y se desdoblan en ácidos grasos, y esto va utilizando las grasas que tenemos acumuladas en el organismo, porque es como si el cuerpo dijera, hoy no tengo azúcar para los músculos, entonces, bueno, hay que movilizar grasa para alimentar los músculos porque el organismo es perfecto. Entonces, él busca sus propios mecanismos de conservación y de realización y de tolerancia para el esfuerzo. Entonces, estos son unos aspectos importantes que quería yo invitarlos pues a investigar, a leer, a revisar el tema, y estas son algunas de las opciones. Importante la duración del ejercicio y la intensidad, importante incorporar la modalidad de ayuno intermitente a la vida diaria, porque una vez que esto se empieza a poner en práctica, como que el organismo se siente, digamos, más, verán que se van a sentir más ágiles, mayor concentración, el sueño va a mejorar, la atención va a mejorar, y con todo esto le va a mejorar la calidad de vida. Es importante también controlar el estrés. ¿Por qué razón? Esto lo he explicado algunas veces, porque con el estrés se libera cortisol y se libera muchas sustancias que son obesogénicas. O sea, estas sustancias permiten que ganemos peso. La importancia de dormir bien, de dormir aproximadamente 8 horas, es importante porque durante el sueño se libera la hormona del crecimiento y esto hace que no engordemos. Es importante la cantidad y la calidad del sueño.